Bolsa Inmobiliaria Puebla presente este día aquí con Karen Sánchez, que me hace el favor de acompañarme en este comentario. Karen, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, como siempre. Pues a ver, dime, ¿qué nos traes? ¿Qué nos cuentas? Pues mira, hoy tenemos un tema muy interesante. En esta semana se dio la noticia de que se está trabajando por parte del ayuntamiento. El alcalde dio a conocer que quiere expandir el centro histórico como tal, los límites del centro histórico, para hablar un poco más o redensificar u ocupar espacios para vivienda. Canadevi ya hizo una presentación y estaba hablando de un determinado número de viviendas en zonas que a mi parecer pues sí han estado alejadas de lo que es la mirada de las autoridades, ¿no? Ahí encontramos como varios puntos a favor y en contra de, a mi parecer, y bueno, yo soy partidaria de que dentro del centro histórico, las zonas más acercadas a ellas, pues tenemos la oportunidad de contar con mucho más servicios que en zonas alejadas donde hay que pues invertir más para que cuenten con los servicios adecuados de luz, agua, en fin, toda la infraestructura, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, el tema del agua para mí en el centro histórico es un factor primordial. ¿Por qué? Porque si ya la estamos padeciendo en estos días, bueno, yo creo que con esta expansión y redensificar en vivienda el centro histórico, pues espero que realmente tengan contemplado ese servicio, porque si no es así, pues bueno, creo que vamos a estar metidos en graves y serios problemas. A ver, espérame tantito, porque, o sea, lo que quieren es ampliar el tamaño del centro histórico, de los límites del centro histórico. Es que esto, según mi pobre entender, tiene que ver con un decreto presidencial de 1977, el presidente López Portillo. La federación declara la zona de protección y conservación del centro histórico. Y por aquí tengo un mapita que me encontré, tú te lo debes de saber de memoria, pero me lo encontré. Ahí están las zonas. La zona A es la verde. Voy a poner más tamaño. La zona A es la verde, que son 5.970 kilómetros cuadrados. La zona B1 es la morada, 800.815 kilómetros cuadrados. La zona B2 es la roja, Ujú. 0.050 kilómetros cuadrados. La zona B3 es una azulita, es esta de aquí de a un ladito, 0.119, y la zona B4 es la color de rosa, que es el extremo aquí del sur, con 0.030 kilómetros cuadrados. Esto, a mi entender, es el centro histórico. Es un documento de la gerencia del centro histórico de hace unos años, ¿no? Pero está hecho por una persona que sabe mucho de esto. Y aquí están los barrios que están incluidos: Analco, La Luz, Los Remedios, San Antonio, San Miguelito, San Pablo de los Frailes, San Sebastián, Santa Anita, Santiago, Chalinete, El Alto, El Carmen, El Refugio, La Cocota, etcétera. Esto es el centro histórico. Ahí están los usos del suelo. Este es un cuadro muy interesante. Mm. Los equipamientos, las partes de cultura, de vivienda, de uso mixto, etcétera. La degradación por zonas. Este es un documento que se hizo no hace mucho, ¿eh? Sí, No estoy sé, viendo que inclusive es del Implan, ¿no? O algo así veo hasta sí, no abajo. sé, no sé quién era presidente municipal, pero este lo hizo Adelaida Ortega. Ujú. Ella le dedicó tiempo a esto. En fin, entiendo que por decreto el centro histórico es una zona delimitada. Cuando tú dices que quieren crecer,
No entiendo, o sea, el decreto presidencial no lo puede modificar el ayuntamiento, lo tendría que modificar otro decreto presidencial. Pues en sí, la noticia está así como te la conté. Quieren ampliar el centro histórico, los límites del centro histórico. Se está trabajando en la regiduría y todo esto para poderlo hacer. Yo creo, y la verdad es que desconozco un poco sobre ese tema porque no hay mucha información aún, es que el decreto que está de Puebla, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y tiene esta delimitación, es para todos los monumentos históricos con los que se cuenta. Lo que yo entendía dentro de este análisis, que todavía, bueno, está, digamos, en papel y lo están trabajando, es que se hiciera, por ejemplo, un poco más de vivienda hacia zonas como Amalucan, o sea, hasta allá llegaría, que yo ya siento que es muy alejado y la colonia Humboldt, que de por sí, bueno, yo siempre he pensado que ha sido ya una de las colonias con mayor abandono que ha tenido en cuestión de vivienda, o sea, no ha logrado como tener ese tinte de algo, o sea, no es ni vivienda, no ha sido ni industrial, se ha perdido mucho en esa colonia en específico, ¿no? A mí me Pero parece. no es centro histórico, o sea, es que Claro, no me cabe es otra la colonia, quizás. definición de centro histórico, no me cabe que te vayas hasta Malucon, que te vayas a la Humboldt, que te vayas a la colonia América, al rato vas a meter a Huexotitla, a la Gabriel Pastor y en una de esas hasta los volcanes, ¿no? La colonia, los volcanes, Sí. no los volcanes propiamente, pero este, ¿será la información, tendrá un error el reportero, o no lo entendió bien, o Pues es que yo estamos pienso cayendo que en más una bien, trampa? quizás sí, a lo mejor en el intento de poder redensificar o reactivar ciertas zonas de la ciudad, estamos perdiendo el enfoque que es el centro histórico, ¿no? Eh, Como bien dices, hay mucha gente que es especialista en el tema y ha trabajado arduamente en definir espacios, facultades del uso de suelo y todo esto, que me parece que deberían de respetarse para seguir teniendo esta lógica hacia nuestro centro histórico, que es turístico 100%, que sí, que nos hace falta tal vez un poco más pensar en vivienda, pero la gente hoy por hoy es difícil que les cuadre la idea de vivir dentro de lo que nosotros conocemos como centro histórico, a lo mejor el primer cuadro, el segundo cuadro, pues es impensable por muchas cosas, ¿no? Pero ha habido proyectos interesantes, sobre todo en casones que pues, se han revivido a través de cosas lindas para vivienda, pero la mayoría piensa en hoteles, en zonas de comercios, más que en vivienda No para en estas, vivienda. no en vivienda. Cuando dicen Humboldt, cuando dicen Amelucan o Bosques de San Sebastián, a mí ya no me cuadra que sea centro histórico. Y lo que a mí me preocuparía es que realmente ellos dicen que el INPLAN va a trabajar en todo esto, que sí tengan en cuenta todas estas buenas ideas del INPLAN y que no eh, descompongan el tejido que ya se tiene muy estructurado de lo que es el centro histórico, que bueno, en mucho tiempo se ha trabajado y que no es una cosa que se hizo de la noche a la mañana, sino que No, pues día a fueron día muchos años. el mundo Desde 1952 comenzaron las gestiones para delimitar el centro histórico. 1952. sí, claro, entonces, pues no por un proyecto inmobiliario, que es el tema que a nosotros nos compete, se pierda esa esencia, ¿no? O sea, que realmente tomen en cuenta lo que atrás viene, todos los estudios previos, para que con base a ello, pues puedan tener una idea. Sí, bueno, vamos a pensar que Humboldt es una zona que se puede explotar para vivienda y que cuenta con servicios ya base de muchos años, etcétera, y que ha habido muchas, por ejemplo, yo veo luego bodegas que eran de velas, me parece, en sus tiempos, o textileras, o lo que fuera, que tengan una vocación diferente, que se pueda ocupar para vivienda de Infonavit, de cosas así que podamos ofrecer nosotros como
inmobiliarios o del sector inmobiliario a las personas, pues que tengan una oferta diferente, ¿no? Que no se tengan que ir alejados de la ciudad y que al final eso implique costos más altos para ellos de traslados, de no encontrar todos los equipamientos necesarios, pero tampoco que perdamos el enfoque de lo que somos, ¿no? Puebla es una ciudad con un centro histórico increíble y que a lo mejor redensificarlo va en otro sentido, no solamente en una vivienda de tipo Infonavit y que realmente estemos apegados a lo que ya se ha ido trabajando. Quizás inclusive en todos estos estudios que se han hecho, ni siquiera hemos llegado a comprender y analizar al 100% lo maravilloso que tenemos ahí plasmado en un mapa, porque hacemos lo que se nos ocurre de un momento a otro, Y ¿no? hubo una época en la que todos los permisos fueron en favor de terrazas, por ejemplo, ¿no? El arquitecto Terrazas se dedicó a dar permisos para puras terrazas, pero vivienda hay muy poco, ¿no? Yo veo muchos hoteles, veo mucha oferta turística, restaurantes, Airbnb, cosas de ese tipo, pero vivienda poco. Sí, es casi nada, ¿no? O sea, y por qué, bueno, yo insisto, sí es importante darle esa viveza, porque la vivienda es lo que le da la vida al día a día del centro histórico, ¿no? Sí, los hoteles, sí, el turismo, pero mira, la pandemia nos enseñó que, pues si un día se cierra todo, pues ni modo que el centro histórico pierda o deje de existir, ¿no? Entonces, a lo mejor replantearse la idea de esta vivienda, hacer una vivienda realmente interesante. Yo creo que tenemos arquitectos, urbanistas y mucha gente involucrada tanto en el sector inmobiliario como en las dependencias públicas encargadas de esto, que pueden lograr cosas interesantes que realmente vivifiquen el centro histórico en el sentido de la vivienda. A lo mejor, como tú decías, las terrazas, ¿no? Bueno, pues si las terrazas tuvieron cierto éxito, porque hoy por hoy yo cada vez que de repente empiezo a revisar zonas turísticas, sale todo de ahí con la mejor vista de la ciudad, en lugares donde a lo mejor están un poco más alejados del primer cuadro y tienen una terraza que sí te ofrecen esas maravillosas vistas, ¿no? Entonces, pues si tenemos y contamos con esa fuerza y ese tesoro del centro histórico, pues hay que explotarlo, pero hay que explotarlo bien, con límites, con un estudio bastante pensado y no solamente pues por aventarnos a hacer proyectos que al final del día pueden ser elefantes blancos que queden ahí, ¿no? Que la gente ni siquiera les interese comprar una vivienda donde esté proyectada. O que no les alcance, puede ser. ¿Estás hablando de que los anuncios que se han hecho son inversión pública o son inversión privada, Karen? ¿De qué? De lo que sale en el luego veo de publicidad. De la referencia inicial que haces de una declaración para que se haga más amplio el centro histórico. Ah, es una ¿Esas noticia, son inversiones privadas o son inversiones públicas? es inversión privada, Privada. sí. Inclusive ya hablaban de alguna empresa que construiría las viviendas y la derrama económica que con ello se obtendría, etcétera, ¿no? O sea, sí tienen muy visualizado ya qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Nada más es como sacar el permiso o que tuvieran ya pues todo armado para que no entraran en conflictos de, ay, ¿por qué vas a poner esto aquí si el uso de suelo no estaba permitido o si en realidad ya ni siquiera era centro histórico? ¿Por qué decir que van a ampliar este límite que ha estado muy bien trabajado o medio trabajado a lo mejor y quererlo expandir? Yo creo que al final del día nos va a cometer en más problemas. Sí, yo veo eso como quizá como una confusión. Quisiera pensar que es de buena fe y no de mala fe, pero yo tengo por aquí a la mano una copia del periódico oficial del 19 de abril del 91, en donde se hace referencia, entre otras cosas,
a la creación del Consejo del Centro Histórico, que ya desapareció, ¿eh? Mm, Estaba en el sí, ya no existe. portalillo y hace referencia precisamente como primer punto al decreto presidencial que se publicó el 18 de noviembre de 1977 para declarar la zona de monumentos históricos en la ciudad de Puebla. Pero bueno, se hablaba en aquel momento de 6.99 kilómetros cuadrados, 391 manzanas y 2.619 edificios construidos entre los siglos XVI al XIX, según el decreto. Ojalá y se Pues trate de y una ver construcción. sí, claro. Como te decía, habrá que esperar y ver qué más nos cuentan, cómo se va a ir desarrollando todo esto y al final del día tener como bien atentos todos para que realmente se respeten las cosas que se tienen que respetar y trabajar en conjunto. Yo siempre he sido partidaria de que el estar en contacto con la población y saber su sentir hace que un proyecto sea más enriquecedor y que tenga el éxito que debe de tener o lo que tú como ayuntamiento, presidente municipal, deseas que tenga tu ciudad, ¿no? Ese acercamiento a las zonas, a las personas es lo que a veces nos falta para lograr realmente empatizar con un proyecto que hay veces que no es lo que necesitan, ¿no? Y si logramos que la gente contribuya con una idea, con decir sí o no, pues bueno, cambia mucho el contexto de ese proyecto. Y a lo mejor Sí. pues replantearse si está bien o no está bien hecho. No se trata solamente de que haya vivienda, sino de que la vivienda que se construya esté dentro de un orden, ¿no? Que corresponda a un orden urbano, a cubrir necesidades en donde debe ser, al respeto de las leyes, etcétera, ¿no? No es nada más porque se me ocurrió, pero Es sí, ojalá las personas que tocan estos temas tuvieran cuidado en el uso de los términos. El tamaño del centro histórico no puede hacerse más grande. Quizá vamos en el riesgo de más chico por las destrucciones, pero más grande, ¿no? Pero bueno, Oye, yo quiero pensar que al replantear ese crecimiento, pues puedan bajar mucho más recursos de algún lado para poder trabajar, pero pero si es que no, para poder tener estos límites, esta poligonal que le llaman, necesitas de determinadas características de construcción. sí, Entonces, pues sí, quizá lo porque que pretenden es tiene algo, que se algo. declaren las casas que se construyeron en 1930, 1940, que se declaren como centro histórico, como zona patrimonial. Es otro Sí, asunto totalmente diferente que corresponde además a dependencias totalmente diferentes, no tiene nada que ver. Ya no tendría que sí, ver porque el INA, tendría que ver Bellas Artes, o sea, ya es otro asunto diferente, pero bueno, cosa de habrá especialistas. que cómo va dándose todo esto, pero Claro. sí hay que estar pendientes porque, bueno, es un tema, especialmente a mí me encanta, me apasiona, sí creo en que hay que repensar cómo crecer, pero hay que tener cuidado al replantearse esas ideas. Y sobre todo que si te enteras de otros temas, pues nos los hagas saber, porque yo creo que sí hay que estar muy atentos a ver por dónde va Claro que sí, pues aquí siempre esta. andamos intentando captar más negocios y pues esos son negocios para nosotros, pero Claro, no hay claro, que por especular en el supuesto, uso del suelo, ¿no? Hay que por hacer, supuesto. hay que trabajar bien y sin especular en ese sentido. Me parece muy bien. ¿Mm? Muy bien, pues Karen, muchas gracias, como siempre, un placer Igualmente, saludarte muchas gracias a y ti, tocar estos temas contigo. Nos vemos otro día. la vida. Cuídate, Gracias nos a vemos Luisa pronto. Familia Puebla. Muy amable. Buen día. Adiós.